Buenas tardes, Anaí, Amisadaí, Irving. Vamos a esperar un momentito a que se conecten unos 3 minutitos más. Ya comenzamos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué? Hola. Ok, ya esperamos 5 minutos. Si alguien más se va integrando, pues ya lo vamos agregando. Bien, pues con la noticia de que la coordinación nos pidió que por favor realizáramos estas sesiones a través de Zoom. Entonces, vamos a hacerlo así. De todas maneras, la presentación está en la plataforma e incluso el video. El video lo voy a proyectar desde mi compu porque ayer estuve haciendo unas pruebas, pero es un poquito lento al momento de que lo vemos directamente de la plataforma, dado que se abre desde YouTube y luego todavía se tiene que subir al Zoom. Entonces es un poquito más rápido, al menos el sonido, cuando se proyecta desde la computadora descargado. Pero de cualquier manera ustedes lo pueden volver a ver, ahí se los compartí también. Y al final me parece que a las 17:40 está habilitado para que puedan realizar el cuestionario correspondiente a la sesión de hoy. Muy sencillo, no les llevaría más de 10 minutos. Cualquier duda, de todos modos, lo pueden revisar. Entonces, así sería el mecanismo ahora de trabajo. En este caso, por ejemplo, vamos a realizar un cuestionario al final de la sesión. Puede ser que en algún momento realicemos un foro o algún chat para terminar de intercambiar ideas, sobre todo porque el Zoom dura nada más 40 minutos, ¿no? Entonces ya cuando nos estemos acercando al momento de cierre, yo les haré avisar para que se dirijan a la plataforma, vuelvan a revisar la presentación si es que así lo necesitan, o el video que se les proyecte en el día, ¿no? Sobre todo para que ustedes saben, la forma de trabajar ha sido revisar un poco de teoría, ver un poco de casos prácticos a través de videos o que el video pueda complementar un poco lo que hemos visto en la sesión, ¿no? Pues nada más déjenme un segundo, voy a contestar.
Ok, vamos a proyectar mi pantalla em, para que veamos toda la presentación. Ok, y aquí está. Bien, entonces, como hemos estado viendo en esta unidad, nos corresponde a revisar la investigación de mercados. Como ya prácticamente hemos revisado todas las semanas pasadas, en esta unidad estamos viendo la importancia que tiene desarrollar este tipo de investigaciones, sobre todo para las empresas que pueden realizarlos, ¿no? En este caso, realizar una investigación de mercados tiene como consecuencia que se pueda reducir de cierta forma la incertidumbre que tienen las empresas en lanzar algún nuevo servicio, lanzar algún nuevo producto al mercado y que eso les permite generar menos incertidumbre. A ver si no hay alguien más. No. Entonces, les genera menos incertidumbre al momento de, eh, pues, lanzar al mercado un nuevo producto o servicio, sobre todo porque a través de la recolección de datos y estos procesos de investigación, pues, pueden realizar pruebas inclusive o pueden desarrollar, los mecanismos para que el producto, ellos sepan que el producto tiene aceptación o no dentro del mercado. A manera de introducción, las decisiones de mercado de la empresa pues se desarrollan con menor incertidumbre si se basan en datos, ¿no? Se puede recurrir a dos problemas. El hecho de que ya se tenga esta recolección, de que sea, eh, de que el hecho de que podamos recurrir a tener estas bases de datos, no, por un lado puede ser un exceso de datos que nos perjudica a no tener la capacidad de orientarlos a los fines necesarios. En algún momento ustedes lo van a ver o van a desarrollar algún tipo de producto, algún tipo de investigación misma. Probablemente este curso en su parte 2 ya tenga específicamente desarrollar algún tipo de investigación de mercado, digo, no algo tan complejo, pero sí desde sus posibilidades, probablemente en la segunda parte en Marketing 2 puedan ya desarrollar una herramienta como tal, ¿no? Entonces ustedes se van a encontrar con eso, el hecho de que de algún producto, de algún servicio o simplemente en algún tema de investigación, ustedes pueden tener la capacidad de tener muchos datos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí el hecho de que si ustedes quieren checar la producción interna bruta del país, cómo es que se ha dado durante todo este periodo, por ejemplo, de 1970 a actualmente el segundo trimestre del 2020, pues pueden tener acceso a esos datos, ¿no? Si ustedes se meten a páginas del INEGI, por supuesto que van a poder revisar trimestralmente, incluso mensualmente o anual, la forma en cómo se desarrolla este tipo de datos y se van a encontrar con el problema de que pues es una base de datos enorme, ¿no? Entonces, más si se puede analizar a nivel trimestral, pues es mucha la cantidad de datos que se tienen que estar revisando. Entonces, si no se tiene el cuidado, si no se tiene la manera de gestionarlos adecuadamente, puede ser que caigamos en esta parte de mal orientarlos a los fines que tiene la empresa. Otro ejemplo podría ser en el momento en el que ustedes van a desarrollar un producto y tienen la capacidad o algún servicio y tienen la capacidad de levantar algún tipo de encuesta. Ustedes también en algún momento lo van a ver cuando se hace una investigación de mercado. Tienes que hacerte valer de varias herramientas de estadísticas. Una de ellas es la encuesta, puede ser algún sondeo en el cual a partir de una población ustedes van a sacar una muestra, ¿no? Por ejemplo, si la población del municipio de Oaxaca de Juárez rebasa los 135,000 habitantes, probablemente la muestra sea de unos 3,000,
de unas 5,000 encuestas, dependiendo de la fórmula que ya está establecida para realizarlo. ¿Y qué es lo importante? Bueno, que probablemente de esas 5,000 encuestas tengamos que desarrollar toda esta serie de datos, ¿no? Pero aún así son bastantes, son 3,000, 5,000 datos que a la vez tienen, no sé, por ejemplo, 10 preguntas cada cuestionario, entonces eso se vuelve exponencial, ¿no? Y el manejar esos datos debe de ser cuidadoso porque podríamos inclusive hasta revolvernos en la información y no tener los datos que necesitamos, ¿no? Al contrario, también puede ser que la falta de datos pueda causar un problema, pues al no tener elementos suficientes para tomar una decisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algún momento lo van a ustedes saber si desarrollan algún tema de investigación o probablemente después, si se llegan a especializar en algo, una especialidad, un diplomado, una maestría misma, ustedes se van a dar cuenta que cuando desarrollen un tema de investigación, probablemente hay muchos campos que nosotros queramos abarcar o inclusive el desarrollar un mismo producto, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista emprendedor, si tenemos algún recurso, alguna idea, y queremos realizar un sondeo con nuestros amigos, familiares, conocidos a través de redes sociales de cómo se puede desarrollar este producto o esta aceptación de producto, puede ser que no tengamos los datos suficientes, ¿no? Desde el ejemplo de que nosotros levantemos nuestra encuesta, puede que nosotros esperábamos tener al menos 100 opiniones o que nuestra página de Facebook tuviera una encuesta en la que lo respondieran al menos 100 personas y probablemente nada más lo respondieron 2 o 5. Entonces no puede considerarse como una buena manera para tener datos y encauzar la aceptación que pueda llegar a tener algún producto o servicio. O desde el lado, como lo veíamos de la investigación, probablemente tengamos una muy buena idea de investigación o una muy buena idea de aplicación, pero al momento de buscar los datos, no sé, por ejemplo, se me ocurre que queramos desarrollar algún servicio en algún municipio del estado de Oaxaca porque determinamos que se dan las condiciones, tienen los recursos naturales, tienen la materia prima, pero al momento de que nosotros digamos cuánto vamos a producir o si es algún servicio turístico, por ejemplo, qué capacidad tiene la población de alimentar ese servicio turístico, probablemente no haya datos, ¿no? Si nos vamos al INEGI, probablemente no encontremos ni siquiera el nivel de población que se tenga actualmente, ni de qué servicios cuente. Entonces, esa falta de datos, por supuesto que también es un problema, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esas dos partes que, por un lado, el exceso de datos perjudica al no poder gestionarlos de manera adecuada en nuestra investigación de mercado y también el no tenerlos, obviamente nos va a afectar, sobre todo al momento de tomar una decisión, ¿no? Si no tenemos datos suficientes, pues es lo mismo que como si no los tuviéramos prácticamente, ¿no? Estamos un poco ciegos al momento de orientar nuestro producto o nuestro servicio en su momento. En el marco de estas dos situaciones, como menciona la lámina, pues surge el sistema de información de mercadotecnia, que de ahora en adelante le llamaremos SIM, por sus siglas. Entonces, el cual busca ayudarnos a tener esta información más precisa y sobre todo a procesarla. Tener un sistema de información de mercadotecnia dentro de alguna empresa. Ustedes en algún momento se están formando para ser profesionales en administración. En algún momento les va a tocar ser colaboradores de una empresa probablemente, inclusive en la administración pública, eso es indiferente, también es necesario un sistema de información, probablemente no de mercadotecnia, pero sí un sistema de información en el cual se recopilen todos los datos, tanto de manera interna como de manera externa. Eso es lo que lo vamos a ver a continuación. Pero lo importante es eso, ¿no? De que en algún momento inclusive ustedes pasen de ser colaboradores a dirigir completamente la empresa, entonces van a darse cuenta de que entre más datos tengan, entre más rápido desarrollen este sistema de información dentro de su empresa, pues va a ser mucho más fácil tomar decisiones, ¿no? Al momento de que ustedes se sienten con sus colaboradores, con sus iguales o desde un punto de vista directivo con las personas que se encargan de la inversión en la empresa, ustedes van a tener muchos más elementos para decirles y quitarles esa incertidumbre de que si mi producto va a funcionar o no a través de este sistema de información que generan las empresas dentro de sus departamentos de mercadotecnia o algún tipo de departamento de investigación. Entonces, como tal, el SIM se define como un sistema que posibilita la clasificación, el análisis y la distribución de la información para la toma de decisiones.
Entonces eso es muy básico, ¿no? El hecho de tener este sistema, pues define que podamos obtener datos, podamos generarlos, podamos procesarlos, podamos analizarlos y a su vez, una vez que tengamos el análisis de esos datos, podamos tomar alguna decisión dentro de la empresa. ¿Cuáles son los 5 puntos esenciales que tiene este SIM? Pues es que evalúa las necesidades de los tomadores de decisiones de las empresas. En un primer punto, el hecho de que yo necesite algún dato debe de estar fundamentado. No nada más así porque se me ocurra, voy a decir, no sé, quiero saber cuántas personas les gusta el helado de color amarillo. Simplemente que tengo que pensar bien de que para qué me va a servir ese dato, ¿no? Entonces, no puedo gastar mis recursos, no puedo gastar toda esta serie de costos que voy a incurrir en generar esos datos, porque sí es un costo para algunas empresas, sobre todo si se van a hacer pruebas de testeo, es un gasto, entonces debo de pensar muy bien qué datos voy a requerir para darle respuesta a cierta incertidumbre. Como les digo, no puede ser nada más un dato al aire. En segundo lugar, pues son buscar datos internos en las bases de datos de la empresa. Probablemente sí, yo no tengo el cuidado de ver que en mi departamento de investigación o en mi departamento de mercadotecnia, en algún momento ya se hizo algún estudio que, si bien sea de años anteriores, pero que me sirva para actualmente, no sé, conocer cómo fue la tendencia en su momento de cierto producto, de cierto servicio, o simplemente conocer el mercado, ¿no? Si yo me dedico a una empresa específicamente de algún producto que ya tiene su segmento definido, entonces es probable que ese segmento no cambie en mucho tiempo, ¿no? Entonces yo puedo hacerme valer de los datos internos y a su vez, si presto la debida atención y puedo desarrollar esta parte de los datos internos, probablemente tenga hasta un ahorro, ¿no? Dentro de los costos. Ya no tengo que hacer alguna prueba o alguna encuesta relativa a este tipo de datos que pudiera yo ya encontrar dentro de la empresa y sí me puedo enfocar a otros que necesiten, ¿no? Además, pues recurre a la recolección externa de información, como por ejemplo, pues los estudios de mercado, encuestas, muestras, etcétera. Es lo que les mencionaba, ¿no? La recolección externa, pues tiene que ver con estudios que ya se hayan realizado en su momento. Yo puedo dirigirme a las bases de datos oficiales y ver la manera en cómo se han comportado algunos indicadores económicos, cómo se comporta el crecimiento o el desarrollo de la población misma y cómo es que hemos ido desarrollando esta parte, ¿no? Para finalmente hacer determinar los datos que necesita a partir de los mismos, ¿no? Como punto número 4, se pueden analizar las tendencias y algunas reglamentaciones gubernamentales. Esto va ligado del punto anterior. No debemos de olvidar que se debe de realizar un análisis del entorno, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, ahorita sí nosotros queremos desarrollar en épocas de pandemia probablemente un producto que tenga que ver 100% con la interacción de las personas o algún servicio que se tiene que dar a las personas directamente, pues sí nos lo tenemos que pensar, dado que todavía hay restricciones inclusive. Yo estaba viendo el otro día un video de estos influencers que se dan en YouTube y decían ellos, ¿no? No habíamos considerado estos factores y prácticamente a un mes de abrir un restaurante enfocado en comida orgánica y muy bonito y ya la infraestructura hecha, pues nos topamos con que pues la pandemia nos vino a parar el negocio, ¿no? Y el plus de ellos era precisamente el trato que se le daba al cliente al momento de ir al restaurante, al momento de dirigirse y pues estar en un lugar agradable, el trato al cliente era diferente y era el plus que ellos le iban a dar a su restaurante cuando pues ahora se tienen que dedicar probablemente a aprovechar ya lo que tenían con pues la distribución de comida a través de domicilio, pero pues el plus que era ir al restaurante, convivir directamente la atención con el cliente directo, pues no lo pudieron desarrollar, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver las tendencias alrededor del mundo. Y sí, si nosotros no esperábamos este tipo de pandemias o que se prolongaran tanto, pero sí era importante revisarlo, sobre todo porque yo recuerdo que a principios de diciembre del año pasado, se comenzaba a escuchar esta parte, ¿no? Entonces siempre hay que estar atentos a, pues, que las noticias, a los temas de interés, a las mismas tendencias que se generan en las redes sociales. Está bien que las ocupemos como una forma de distractor, de ocio, o inclusive ahí para generar amistades,
pero también nos sirve mucho para ver las tendencias dentro del mundo, ¿no? Entonces, yo me recuerdo que a principios del diciembre del año pasado, pues se comenzaba a escuchar de este tema, ¿no? Yo, siendo sinceros, no consideraba que se pudiera tener un problema tan mayúsculo como el que estamos viviendo, pero se sabía, ¿no? Entonces ya a principios de año los institutos de investigación de salud pública de México, como el que tiene la Universidad Nacional Autónoma y el Instituto Nacional de Salud Pública, pues empezaban a decir, no tengan cuidado porque es probable que el virus ya se vuelva una pandemia global y puede llegar a nuestro país, ¿no? Entonces ahí son señales que nos da las mismas tendencias, señales que nos da la realidad para tomar en cuenta al momento de nosotros plantear una idea y desarrollar, ¿no? Sobre todo porque podemos incurrir en muchos costos y tener una muy buena idea, pero si no somos conscientes de lo que está pasando en el mundo, pues puede ser contraproducente después. Después, la base sólida de datos se le proporciona a los gestores de la empresa para analizarla y utilizar. Entonces, ya que tenemos toda la recolección de datos, que tenemos el análisis de las tendencias, que tenemos toda la recopilación, nosotros se lo podemos mandar a nuestro departamento de investigación, personas especializadas, ustedes se van a formar en esta parte, por eso es que llevan macro, marketing, por ahí tal vez finanzas, todo este tipo de herramientas para que ustedes tengan estos datos en sus manos y puedan desarrollar a su vez esta parte de la investigación, ¿no? Analizarlo y posteriormente utilizarlo. Ahora les presento un diagrama del SIM. Vamos a meterle un poquito de velocidad. El diagrama de SIM como tal, esto es muy sencillo, ¿no? Es prácticamente lo que les acabo de decir, pero ya visto desde un diagrama. Es la forma en cómo ustedes van a organizar siempre dentro de una empresa sus ideas, porque pues se ve más presentable, es más formal, y es lo que les comentaba, ¿no? Entonces, partimos del centro, el Sistema de Información de Mercadotecnia, el SIM, como tal, pues es la recopilación primero de datos internos, análisis de la información, investigación comercial, inteligencia del marketing. Ese primer cuadro, que estamos viendo aquí, es precisamente lo que les comentaba, ¿no? Toda esa recopilación de datos que se tienen que realizar a través de las evaluaciones que se necesitan de la información o de la misma distribución de la información, ¿no? Entonces, lo primero es agrupar ese sistema. ¿De qué nos vamos a valer? Pues tenemos del lado azul las variables internas, que es a través de lo que los directivos nos digan, del análisis interno de la empresa y obviamente pues del proceso administrativo dentro de la empresa, ¿no? La planificación, organización, dirección y control de todos estos datos es lo que nos va a permitir nutrir de cierta forma el sistema de información. También tenemos variables externas, por supuesto, ya los habíamos analizado, el entorno del marketing, el mercado objetivo, a qué mercado me voy a dirigir, todos los competidores, los grupos de interés y las fuerzas del macroentorno, ¿no? Eso es todo lo que les comenté de la diapositiva anterior, pero ahora ya formalizado en este diagrama para que ustedes en su momento lo puedan exponer. Así es como se organiza este tipo de información para que sea presentable y también les sirva a ustedes, ¿no? Ustedes pueden tener ahí su diagrama y ya van viendo los pasos que van realizando dentro del análisis de datos. ¿Cuáles son los objetivos del SIM? Pues mejorar la planificación, por supuesto. Al tener una mejora en el manejo de la información, se pueden alcanzar mejores resultados. La provisión, perdón, de datos, pues es consecuencia de una buena planificación. Los datos serán fundamentales para los tomadores de decisiones. ¿De qué manera van a ser importantes? Pues en la manera en que se recopilen los necesarios, los que se necesitan, los fundamentales, para desarrollar precisamente las estrategias que se requieren dentro de la empresa. ¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo el SIM? Son tres. En primer lugar, las personas, pues sí, porque son las que van a determinar los datos que se necesitan o que requiere la empresa. Si ustedes en su momento son colaboradores o forman parte de este departamento exclusivamente del marketing o de la investigación dentro de la empresa, pues ustedes son fundamentales al momento de determinar qué datos se necesitan y qué datos no. Sobre todo porque les digo, se incurre en un costo de alguna forma mayoritario o minoritario, pero es un costo a fin de cuentas que tiene la empresa al momento de llevar a cabo este tipo de sistemas o de recolecciones de datos. Además de que las mismas personas o este departamento pues es el que va a analizar si los datos son necesarios en, pues para los estudios de mercado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de determinar qué datos voy a usar y qué datos pues no necesito, sobre todo
para evitar los costos, como decía. En segundo lugar, las máquinas, pues la tecnología juega un papel fundamental. Ya les decía, ¿no? Pueden encontrarlo, ustedes mismos pueden darse cuenta, simplemente como un ejercicio para que vean la manera en que se desarrollan las bases de datos. Pueden entrar a INEGI y ahí en la sección de metadatos, cualquier variable que ustedes elijan, viene la variable histórica. Entonces, mínimo desde la fundación del INEGI, por ahí de los 70s, vienen los datos históricos, ya sea del el nivel de empleo, el nivel de producción, el nivel de inflación, todo ese tipo de datos que se manejan y son muchísimos, ¿no? Entonces, inclusive si ustedes en algún momento tienen que analizar o descargar, por ejemplo, la encuesta nacional de ingreso y gasto para analizar cómo se distribuye este tipo de información en las familias, pues la encuesta es enorme, ¿no? Es una base de datos enorme y es necesario inclusive hasta programas especiales para procesarlo. Personalmente, en algún momento desarrollé o analicé este tipo de datos simplemente en Excel, que es la hoja de cálculo base que todo el mundo, que todos nosotros conocemos, e inclusive el Excel es limitado para este tipo de bases de datos, son muy grandes, entonces sí se necesitan programas específicos e inclusive procesadores dentro de nuestras computadoras específicos, no sé, una computadora muy sencilla que simplemente nos sirva, por ejemplo, para tomar clase o hacer algún tipo de eh, procesador de texto o lo que sea. Inclusive tenemos que tomar en cuenta eso, el que tenga un procesador muy pequeño, pues no le va a permitir desarrollar todos los cálculos que nosotros vamos a determinar, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la parte de las máquinas, a que muchas veces necesitamos analizar información en tiempo récord o rápidamente, y entonces es necesario el apoyo ya no nada más de una computadora, sino inclusive de programas especiales. Como les digo, en algún momento hasta Excel se queda limitado por la gran cantidad de datos que se generan en estas bases de datos y sobre todo cuando se da un fenómeno como el que en algún momento creo que todavía logramos analizar dentro del aula, que es el Big Data, ¿no? El analizar el Big Data es importante, pero tiene una complicación que es precisamente muchos datos que se recopilan dentro de la base de datos, ¿no? Entonces, es importante. Y como tercer punto, pues los métodos, que se refiere a todos los procesos que tiene que cumplir el sistema de forma adecuada y ordenada, pues para que el estudio de mercado tenga una correcta ejecución. Sobre todo, eso tiene que ver con el orden, no es como el mismo proceso administrativo, no podemos empezar por el final, sino que tiene un orden, hay que empezar con precisamente determinar qué datos se necesitan, de dónde los vamos a sacar, para qué van a ser necesarios, inclusive si se tienen que desarrollar encuestas o analizar bases de datos, lo vamos a revisar. Y, tengo un segundo, ¿hay alguien más que quiere entrar? Y como les mencionaba esa parte, ¿no? El hecho de que tengamos que analizarlo, tengamos que desarrollarlo, pues va a ser importante al momento de, ay, perdón, déjame cerrar esto, al momento de tomarlo en cuenta. Es un proceso, entonces como tal debe ser de principio a fin y con el orden que se determine, ¿no? Bien, las principales ventajas del sistema, pues son muchas más. Yo puse las seis principales, que son precisamente tener información menos costosa y completa. Si nosotros tenemos un sistema de información bien complementado, bien estructurado y sobre todo con las variables necesarias para nuestra determinación en la empresa, pues nos va a permitir tener información menos costosa y sobre todo completa. Se va a disponer de información de manera rápida y automática. Por supuesto, ¿no? El generar este tipo de bases de datos tiene como consecuencia que podamos desarrollar esta información de manera más rápida y compleja. Es decir, nosotros vamos a tener a la mano toda esta serie de datos y en algún momento, cuando ustedes tengan como directivos o como colaboradores alguna duda, pueden hacer uso de este sistema y determinar qué datos necesitan o qué tendencia necesitan después del análisis para desarrollar algún tipo de producto, ¿no? Además de que permite la actualización constante de la base de datos de la empresa, eso debe de ser fundamental, ¿no? No nada más de la base de datos, sino inclusive de las ideas y de los productos. Lo hemos visto actualmente, las tendencias dentro del desarrollo tecnológico son muy importantes al momento de analizar toda esta parte que tiene que ver con la tecnología. Me gusta mucho poner el ejemplo a veces de
la empresa Kodak, ¿no? Uno de los mayores errores que tuvo Kodak en su momento es que el desarrollador precisamente de las impresoras de fotos y de las personas que comenzaron a desarrollar la parte de la fotografía digital, fue que llegaron, ¿no? Con los directivos de Kodak e inclusive ellos les plantearon la idea, oye, fíjate que las tendencias indican que ahora las personas pues ya no quieren tener las fotos físicas, ahora las quieren tener pues digitales, sobre todo para almacenarlas en un solo sitio y pues tenerlas muchísimo más tiempo, ¿no? De manera física probablemente se echan a perder o es muy complicado tener gran cantidad de fotos dentro de manera física, ¿no? Entonces Kodak lo que dijo en ese momento fue, ¿sabes qué? A mí no me interesa, yo soy el gigante de la fotografía, ahorita ese tipo de tendencias a mí no me interesan. ¿Y qué es lo que pasó? Que en menos de 10 años toda esta parte de las redes sociales, de inclusive las mismas, cuando comenzaron, ¿no? Cuando se comenzaban estas redes y tú puedes compartir, perdón, tus fotografías y todo, pues lo que querías era tenerlas más a la mano, ¿no? De aquí a que le sacabas foto a la foto y probablemente se veía mal, no era lo mismo que tener un archivo digital y completamente a color de tu fotografía que la podías compartir o simplemente por el hecho de que las tendencias comenzaron a cambiar y ahora las personas querían esta parte, ¿no? De tener sus fotografías. ¿Qué es lo que pasó? Precisamente que todos sus competidores aprovecharon esa desventaja y comenzaron a generar cámaras fotográficas digitales y al final de cuentas, pues ahora creo que Kodak sigue existiendo, pero pues ya no es el gigante que era antes, ¿no? E inclusive en algún momento llegó a hacer uso de toda esta parte de lo que en algún momento llamó la atención a las personas para desarrollar la fotografía física, y por eso es que se sacan ahora las instantáneas, ¿no? Pero bueno, ya no pudo recobrar el dominio que tenía en el sector antes, ¿no? Entonces, por eso es importante estar actualizado y tener precisamente visión de lo que son las tendencias a nivel mundial. Una cuarta ventaja es que a partir de los resultados se puede incluso segmentar la información. Esto ya lo hemos visto, ustedes recuerden la parte de la segmentación de mercados. Entonces, a partir de los resultados que arroja la investigación misma, pues nosotros podemos ocuparla precisamente para el segmento de población que se nos era necesario o que necesitamos para desarrollar en algún momento, ¿no? Eh, ¿Qué más? Elimina gran parte del trabajo manual, lo que permite a las personas pues enfocarse en otras actividades, ¿no? Ya no tenemos que tener a 10 personas analizando la información o rellenando encuestas o viendo cuáles son los resultados de cada una, sino que a través de toda esta programación, a través precisamente de lo que la tecnología nos ha permitido desarrollar por medio de aplicaciones, inclusive de dispositivos específicos ya para no tener que meter tantos datos, pues ahora ya lo puede hacer un computador. Entonces ya no necesitamos a 10 personas analizando datos, sino que probablemente ya esas 10 personas les podemos dar otro uso, ¿no? Entonces es una ventaja muy importante. Y finalmente, pues identifica rápidamente las tendencias, problemas y oportunidades que se puedan desarrollar dentro de la aplicación de un nuevo servicio o producto, ¿no? Entonces, este sistema prácticamente cumple con este tipo de funciones. Em, a manera de conclusión, ya prácticamente vamos a llegar a los 40 minutos. ¿Qué podemos decir? Pues que la SIM, este tipo de sistema, es el SIM, perdón. El SIM permite tener información disponible y a la mano, siempre y cuando pues se tenga una base de datos actualizada, ¿no? El tener actualizada la base de datos va a ser fundamental para que nosotros podamos desarrollar este tipo de aplicaciones de manera que le saquemos provecho a tener esta recopilación de datos. Y finalmente, pues es esencial contar con un sistema de información, sobre todo para la toma de decisiones. Cerramos prácticamente con la idea que les comentaba al principio, que es tomar una decisión a partir del desarrollo de toda esta recopilación de datos, de fundamentarnos y de llevarla mediante un proceso metodológico en orden para que al final nosotros tengamos la respuesta a algún tipo de incertidumbre que pueda generar, ¿no? Si yo tengo alguna duda de que si mi producto es bueno, si lo estoy enfocando a la población que debe ser, entonces este sistema nos va a eliminar eso que dice ahí, ¿no? Nos va a eliminar la incertidumbre, que es una de las variables que más afectan al momento de tomar una decisión dentro de la empresa, sobre todo porque estamos hablando del mercado y estamos hablando de personas. Entonces, la incertidumbre siempre va a existir
no la podemos eliminar del todo, pero sí podemos reducirla con base en este tipo de sistemas. Entonces, esta sería la parte de el sistema de información de la mercadotecnia. No sé si alguien de ustedes tenga alguna duda, algún comentario que quiera compartir. Con mucho gusto lo discutimos. Todavía tenemos un poco de tiempo para que termine la sesión de Zoom. ¿Todo en orden? Sí, no hay ninguna duda. Sí, profe, todo bien. Ok, correcto. Miren, les propongo que en la plataforma, de todos modos, yo subí, inclusive aquí lo pueden ver. Vamos a ver la plataforma. En la plataforma subí un video que complementa todo lo que les dije. No dura mucho. Como les comentaba al principio, los que no pudieron escucharlo, eh, el detalle de proyectar como tal el video desde la plataforma genera que se alente un poco el Zoom y no lo pueden escuchar de manera correcta. Lo tengo descargado, pero sí se escucha bien el audio, lo probé ayer, hice algunas pruebas, pero las imágenes se alentan un poco. Entonces yo considero que ahorita ya, de hecho ya prácticamente llegamos a los 40 minutos, ustedes se dedican a la plataforma, por favor vean el video, si tienen alguna duda me lo pueden hacer saber y terminan la sesión contestando el cuestionario del día para que pues terminemos con la clase de hoy. Entonces, si no hay alguna duda, si no hay ningún comentario, hasta aquí sería la sesión de hoy y nos veríamos el día miércoles con la continuación de esta unidad. ¿No tienen alguna duda, comentario? ¿Todo correcto? Sí. Sí, profe, todo Perfecto. Bien, pues adelante, por normal. favor. Pueden ver el video dentro de la plataforma y pasen a contestar el cuestionario que se desbloquea ya en un minuto. Entonces, pues adelante y que tengan buena tarde. Nos vemos el miércoles. Adiós, profe. Gracias. Vale, profe, adiós. Gracias. Adiós.